Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de las profecías de la madre Shipton, de Nostradamus y de Parravicini. Incomparables intelectuales, transmisores encubiertos de una planificación pensada de antemano, revelación divina, contactados extraterrestres. Los profetas y sus profecías del pasado y del presente han cautivado, por lo menos, la mirada analítica y crédula de unos cuantos y la mirada incrédula y desinteresada de otros tantos. Aquellos profetas, como el célebre Nostradamus, la madre Shipton y el contemporáneo Benjamin Solari Parravicini, entre otros, han sabido captar la atención de incontables mentes alrededor del globo, por medio de sus versos velados por una semántica un tanto dispersa, pero que, a los ojos subjetivos, denotan una gran y alarmante concordancia con sucesos pasados, presentes y hasta los que todavía no han ocurrido. Pero, ¿cómo es que ciertas personas puedan llegar a adivinar el futuro? ¿Cómo es posible que los eventos inciertos y totalmente sujetos al caos, correspondientes a los eventos que todavía no han ocurrido, es decir, a los del futuro, pudieran ser adivinados por un ser humano Homo sapiens sapiens? Pensemos. Comenzando a razonar con las profecías de la madre Shipton, ellas me parecieron sumamente interesantes, al igual que con las muy conocidas profecías de Nostradamus y con las del argentino Parravicini, quien por medio de sus psicografías se ha transformado en el Nostradamus gráfico y contemporáneo del fin del mundo. Pero antes de continuar con el razonamiento, les adjunto unas pocas profecías de la madre Shipton. Los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro. Y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. ¡Ay, ay! La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur en las fauces del león y la águila, entonces el impuesto, la sangre, la guerra vendrá a cada humilde hogar. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. Y la edad de oro se iniciará de nuevo. Entonces, es justo aquí, en donde me debo tener a 2 vías de pensamiento. Y una primera vía es la que nos lleva a deducir que estos profetas y todos los demás que han existido y existen realmente fueron unas personas que podían, de alguna manera, prever ciertos sucesos del futuro debido a su amplio bagaje intelectual respecto de su presente y de sus respectivos pasados. Conociendo el pasado, podremos prever el futuro. Y una segunda vía de pensamiento es la que, sin siquiera pensar que fueron profetas reales, arrojo la posibilidad de que dichos profetas fueron partes de una planificación anticipada de lo que, desde hace 500 años atrás, o más, se pensaba realizar en este mundo. Aquí están las 2 vías, sin tomar en cuenta una naturaleza verdaderamente profética, respecto de la madre Shipton, de Nostradamus y de Parravicini, como una tercera vía. Y en relación al profeta argentino Parravicini, quien, mediante sus psicografías, ha acertado, y muy bien debo decir, sobre ciertos acontecimientos que hemos presenciado, tampoco lo encasillo dentro de la vía profética, sino que más bien, dentro de alguna de las 2 vías anteriores, es decir, la de la intelectualidad teniendo en cuenta el pasado, y la de ser parte de un plan arquitectónico para, de alguna manera, dar un orden por sobre el caos en las generaciones venideras. Y aquí también, como lo realicé antes, y antes de analizar más profundamente las 2 vías de pensamiento respecto de las profecías y sus profetas, adjunto algunas de las más conocidas e innumerables cuartetas de Nostradamus, las que los llevarán, queridos lectores, al igual que a mí, a relacionar, al instante creo yo, con eventos muy reconocidos de nuestra muy diversificada historia mundial. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá.
Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. La hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta, sucederá al reino de la balanza. De Castillo Franco saldrá la asamblea, el embajador no grato será cisma, los de Riviera estarán en la pelea, y en el gran abismo negarán la entrada. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Y volviendo con el análisis de las 2 vías de pensamiento, en cuanto a la primera vía, en la que detallo que, entendiendo el pasado histórico, conoceremos mejor el futuro desde el presente, cuanto más conocemos la historia pasada, más nos extenderemos hacia adelante, en el tiempo futuro, por medio de nuestra mente posicionada en prever ciertos eventos que podrían darse allí, convirtiéndose esto en una relación directamente proporcional, es decir que, a más historia, más poder de previsión, y justamente es esta vía la más utilizada por la mente humana autónoma, más no así, por la mente que no percibe más que la primera línea de los árboles del bosque de eventos. Esta vía de previsión la hemos sabido y podido extrapolar hacia las probabilidades y estadísticas, ciencia que personalmente he utilizado y aplicado, como por ejemplo, en uno de mis sistemas de gestión empresarial, en los cálculos de proyecciones por ejemplo, que por medio de los cuales, conociendo el pasado histórico, alojado en una base de datos de una cierta empresa, es posible proyectar lo que sucederá a futuro, como por ejemplo, qué tipo de productos deberá vender de acuerdo al momento del año, qué insumos deberá comprar cuando vende y tiende a agotar dichos productos y cuántas personas más deberá contratar durante ciertos momentos pico de venta o producción. Entonces, con estos algoritmos, se puede prever el futuro de acuerdo a un pasado recordado en la mente de un sistema computacional, y esto, las probabilidades y estadísticas y las matemáticas, como así también el sistema de gestión que las utilice, son todos ellos innegables creaciones de la mente humana, y por ende, se conjugan como extrapolaciones o extensiones de la propia mente humana previsora o profética. El tema aquí, en esta primera vía, es que, si pensamos que las previsiones de la madre Shipton fueron supuestamente cumplidas dentro de los 500 años posteriores a su muerte, mediante una forma velada, mediante la utilización de rimas y de versos, esta manera de velar una previsión, pienso yo que trae consigo una gran carga subjetiva y su significado y representación arquetípica depende de quién se encuentre interpretando el posible futuro. Es indiscutiblemente cierto que fueron, son y serán tantos y tan variados las ocurrencias de eventos en este mundo, que la probabilidad de que una determinada profecía de la madre Shipton o de cualquier otro profeta coincida con uno de dichos eventos, me parece a mí que es muy alta. Además, la cantidad de eventos similares entre sí que se han dado, se dieron y se darán en la historia de este mundo es inmensa, y cuanta más población tenga el mundo, mayor será la probabilidad de ocurrencia de eventos. En cuanto a la segunda vía, la vía de que todas las rimas y versos de la madre Shipton, como así también las cuartetas de Nostradamus, y sin olvidar a las psicografías de Parravicini, se puedan corresponder todas ellas, con una arquitectura prepensada, diseñada en escalones de ejecución, pensada desde hace más de 500 años, hasta el presente y el futuro, por medio de entidades o sociedades de pensamiento organizadas, me parece también una vía a tener en cuenta. ¿Y por qué la tengo en cuenta? Pues, simplemente porque es mi forma de pensar, es decir, no podemos pasarnos la vida a merced del caos, sino que todo lo contrario, tendiendo siempre al orden. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, pensando, proyectando y previendo el futuro, para que nuestro transitar a ese futuro sea más ordenado y con menos cantidad de efectos dañinos para nosotros, para nuestras familias y para los demás. Esta vía de pensamiento arquitectónica, posiblemente asignada a diferentes personas de todos los tiempos y lugares, me parece a mí que podemos darle una especial atención, y que mejor que registrar al orden por venir, que escrito de manera velada por supuestos profetas y a través de las llamadas profecías,
y a esto lo miro como una especial forma de dar orden al mundo en sus eventos presentes y futuros, cosa que me parece algo maravilloso, aunque solo lo comprenderán aquellos que tienen las llaves para desvelar dichas rimas, cuartetas o psicografías, y no dejadas al libre albedrío de la subjetividad de cualquier investigador, por más prestigioso que éste sea. Entonces, por ejemplo, lo que algunos previeron que se refería a la Dos Guerra Mundial, otros pudieron entender que se refería a otro evento muy diferente, y que para mí, que no tengo dicha llave, será imposible de deducir. Y a continuación les mostraré a qué me refiero, cuando he mencionado las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, el argentino que vio el futuro, y lo supo plasmar por medio de dibujos y también, por algo de texto velado. Ambas vías planteadas me parecen correctas y lógicas. Pero, la tercera vía que nombré, es decir, la que expresa que estas personas hayan poseído una verdadera naturaleza profética y previsora, por lo menos desde mi punto de vista, no la contemplo dentro de mi lógica de pensamiento, sabiendo que siempre tiendo a no ser dogmático con el entendimiento, y por lo tanto, me dedico a pensar dinámicamente, e ir madurando en el trayecto de la forma en que veo, o miro, las realidades. Y dejo en tela de juicio a los lectores una cuarta vía de transferencia de información de los sucesos que ocurrirán a futuro, hacia los profetas, los extraterrestres, tal como lo expresa Parravicini en una de sus psicografías. Les transcribo a continuación lo que escribió Parravicini respecto de dicha psicografía. Ante las constantes visitas de navíos extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdad. Verdad si nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. El científico debe alejarse del encasillamiento infatuado que le ciega y ata. El nuevo joven lo hará, y él verá. Escuchará al mundo palabras llegadas del alto, palabras y sonidos que serán frases y se comprenderán al fin. Nuestra innegable dependencia terrenal contra toda realidad profética y revelación divina. Es el eslabón perdido, un indicio de que hemos perdido el eslabón. Dentro del método científico, como consecuencia del análisis previo a esa naturaleza, un tanto divina, que a veces se le atribuye a los profetas de todos los tiempos, debemos contextualizarlas, creo yo, dentro de nuestro ámbito evolutivo, dentro de nuestra madre tierra, sin dejar de lado, por supuesto, nuestra conexión con la mente universal, con ese egregor que todo lo impregna y que todo lo habita, es decir, sin perder la mirada hacia el propio universo, del cual todos dependemos. En cuanto al tema del eslabón perdido, hasta estos días, mi punto de vista es que el eslabón perdido no se encuentra en las especies, sino que dicho eslabón se encuentra dentro de la manera en que entendemos a las especies, es decir, que el tan enigmático eslabón perdido se halla en la manera en que nosotros, los humanos, aplicamos el método científico, el trabajo de campo, la silogística, etc., sobre un objeto o sujeto de estudio. La historia sumeria, según Zecharia Sitchin, en su interpretación de las miles de tablas sumerias, nos ubica en un punto de inflexión de homínidos a Homo sapiens sapiens en casi un abrir y cerrar de ojos temporal, es decir que, el que hayamos pasado de ser homínidos a ser seres humanos conscientes, y esto se haya dado hace 250.000 años, creo yo que es muy poco tiempo evolutivo para que, de un tiempo al otro, bajemos de los árboles para luego tomar las herramientas. Muchos hablan de Mamaluki, respecto de la cual he hecho un video al respecto en mi canal de YouTube Enigmas de Otros Mundos, es decir que, nuestra madre mitocondrial, aquel ancestral y único ser del cual todos partimos, y además, como la mitocondria se hereda desde la hembra, el remontarnos 250.000 de años hacia atrás, nos ubicaría en África, al igual que a los Anunnaki de Sitchin. Entonces, y aquí también tenemos dos vías de pensamiento en cuanto a nuestra génesis, al igual que con el tema de los profetas, y surge la cuestión: ¿quién nos hizo Homo sapiens sapiens? ¿La evolución o la intervención genética de seres extraterrestres? Como decía antes, la gran duda que tengo es que 250.000 años es un tiempo muy estrecho como para pasar de ser homínidos a ser Homo sapiens sapiens, porque esa transformación implica un gran cambio en nuestra especie, y dichos cambios llevan millones y millones de años y no miles.
creo yo. Pero, de todas maneras, y a pesar de lo antedicho, tomemos que nuestra evolución Homo sapiens sapiens fue rápida, contra todo resultado del trabajo de campo científico que indique que la transición de una cierta especie hacia una nueva rama de una nueva especie derivada será en el orden de millones de años, y que a la vez, Sitchin tenía razón, y teniendo en cuenta también que existe un punto geográfico en común, África y Medio Oriente, y que el tema del eslabón perdido no es cierto, como decía más arriba, por lo que me permito preguntar si existen evidencias de nuestros supuestos creadores, y la respuesta es sí. Ahora, ¿existen pruebas de nuestros supuestos creadores? Y la respuesta es: no lo sé en lo que a mí concierne, y un no en lo que concierne a mi percepción subjetiva. Es decir, a mi conocimiento no ha llegado información que me haga pensar lo contrario, pero, igualmente, quedo atento a tal posibilidad, teniendo en cuenta que entiendo bien la adaptación de las especies a sus propios y variados entornos, es decir que, por ejemplo, si sacamos un cangrejo blanco de las profundidades de un abismo submarino, abismo que en su fondo serán presiones que aplastarían a un gran submarino nuclear como si fuera una lata de gaseosa, suelo abismal que presenta además temperaturas altísimas y con una composición acuática con altas concentraciones de diversos químicos considerados mortales para el ser humano y otras especies. Entonces, si extraigo aquel cangrejo del abismo submarino y lo coloco en las poco profundas y frías aguas costeras de las Islas Malvinas, dicho cangrejo moriría en minutos, porque si pensamos que esta transición del cangrejo desde el abismo caliente hacia las costas frías se dieran millones de años, es allí cuando el cangrejo sobreviviría, debido a que se daría una adaptación progresiva del cangrejo a cada medio ambiente en transición, desde el abismo a las costas. Entonces, si pensamos que una raza de extraterrestres evolucionó en su propio ambiente, de su propio planeta y hasta de las investiduras propias de su sistema solar, creo yo que les sucedería lo mismo que al cangrejo blanco del abismo, es decir que, al querer venir a nuestra Tierra, sin un equipo de supervivencia adecuado, estilo los trajes de los astronautas terrestres, estos no podrían sobrevivir para luego poder modificarnos genéticamente, y para que luego podamos extraer oro africano para ellos, y más allá de toda la tecnología que ellos pudieran tener, su estancia en la Tierra los pondría a merced de nuestras bacterias y virus, organismos que para nosotros son casi inocuos, para ellos serían mortales, por el simple hecho de que no evolucionaron junto a ellos. Pese a todas estas dudas, sea luz que sean los que vinieron del cielo, los Anunnaki, una cosa es cierta, y más allá del eslabón perdido en el método científico, nuestra Tierra es nuestra madre, nuestra creadora, y de donde obtuvimos la conciencia del yo. Y para finalizar, me considero uno más, de entre tantos que afirman que el universo se encuentra repleto de especies inteligentes, porque si pasó aquí, en nuestra Tierra, de seguro que pasó en otros lugares de nuestra galaxia y el resto del universo, y de seguro que existen seres extraterrestres que todavía no han encontrado en nuestra Tierra, y no quisiera pasar a la eternidad sin poder enterarme de una noticia al respecto. Y también me ubico entre los que piensan que ojalá tengamos, o hayamos tenido, un contacto extraterrestre en nuestra Tierra, pero si ellos llegan aquí por sus propios medios, eso denotaría un gran avance técnico-científico, pero, ¿cómo serán en lo moral? ¿Cómo serán en lo espiritual? ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Como otra raza aceptable y comunicable inteligentemente? ¿O como hormigas? Muchas gracias por escuchar este programa, y si fue de vuestro agrado, no olvides darle like y suscribirte al canal.